hizo su entrenamiento en infectología pediátrica en la FUNSEI de Buenos Aires, Argentina, y actualmente es profesor del Departamento de Pediatría en la Universidad Industrial de Santander y coordinador del Servicio de Infectología Pediátrica y miembro del Comité del PROA del Hospital Universitario de Santander en Bucaramanga. Es un placer tener al doctor Sosa con nosotros hoy. Bienvenido. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias al comité organizador y muy complacido de compartir escenario con estos colegas maravillosos que nos van a enseñar mucho. Vamos a hablar entonces de la terapia secuencial dentro de los PROAS y en realidad el término que debemos usar es la transición antibiótico IV oral, dado dos condiciones. La una es que la búsqueda se optimiza mucho más con esta terminología y por otro lado porque es un término genérico que involucra lo que realmente hacemos. No tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia y este simposio y revisaremos entonces algunos elementos conceptuales, alguna evidencia y cómo podemos organizar la evidencia para estos PROA y las experiencias también vamos a revisarla para ver qué podemos aprender de estas experiencias y a partir de allí trabajar mucho en la implementación de este tipo de intervenciones en los PROA. Ya sabemos que la terapia secuencial o la transición IV oral es posible cuando la infección se ha controlado y existe una evidencia creciente en relación con varias condiciones infecciosas en los últimos 5 años. Sabemos las ventajas también, que es menor complicaciones infecciosas, menor estancia y por tanto menor costo y menor toxicidad por el uso de antibióticos. Y la otra situación es que tenemos una mayor disponibilidad de antibióticos orales de muy buena, digamos, reconocido espectro, con una alta biodisponibilidad y que se ha mejorado la palatabilidad en alguno de ellos. Sabemos que los PROAS son necesarios porque necesitamos atenuar el sobreuso de los antibióticos en los diferentes servicios y para eso tenemos que tener en cuenta que cuando uno pone antibiótico en un proceso infeccioso, lo que quiere hacer primero es estabilizarlo. En este estamos graficando el proceso infeccioso como esta curva en donde comparamos la gravedad de la infección en relación con el tiempo en el que está ocurriendo esa sintomatología. Inicialmente ponemos para estabilizar la infección, pero después los antibióticos tienen que ver con que vayamos erradicando los microorganismos para ir obteniendo una mejoría cada vez mejor hasta que podamos hacer la suspensión definitiva. Y existen entonces 4 momentos en los que nosotros intervenimos en la decisión antibiótico, que es poner antibiótico empírico. Una vez está el paciente estabilizado, hacer ajuste antibiótico. Cuando el paciente empieza a mejorar y sabemos que se va a mantener esa tendencia a la mejoría, podemos hacer una transición IV bioral en algunas situaciones y tenemos que establecer cuál es la duración del tratamiento. Por tanto, cada vez que hablamos de transición de antibiótico implica que hablemos simultáneamente de la duración de antibiótico y estas estrategias irían de la mano cuando uno las incluye dentro del PROA. Dentro de los elementos conceptuales, entonces ya vimos que la terapia secuencial es alguna de las estrategias que podemos utilizar, pero cuando hablamos de transición IV vía oral, incluye la terapia secuencial cuando se cambia el mismo compuesto y la misma dosis, la terapia switch, que cuando cambiamos a un equivalente oral, y por ejemplo el cambio de una cefradina a un cefradoxilo, y la simplificación cuando cambiamos a una medicación oral diferente en la que puede haber cambio también en la frecuencia y que generalmente lo que buscamos es disminuir el número de dosis en el día para mejorar la adherencia al tratamiento. En un estudio descriptivo que hicieron en adultos encontramos que cuando se iba a hacer el ajuste del tratamiento antibiótico en unos hospitales, lo que hicieron fue de continuación porque no era necesario en más de la tercera parte de los casos y en los que necesitaban tratamiento antibiótico endovenoso, en la mayoría de los casos se pudo hacer terapia secuencial. Entonces, de esta forma es importante tener en cuenta esta terminología para caracterizar el ajuste que requerimos. Otro de los elementos interesantes es la necesidad de tener algunos criterios de elegibilidad. Y tenemos que tener indicadores clínicos, que es, digamos, la respuesta que uno espera cuando pone el tratamiento antibiótico. Y también se pueden incluir otros indicadores como el monitoreo de los reactantes de fase aguda y que tengamos ya un control del foco infeccioso.
y además también revisar que tengamos una vía oral íntegra y funcionante. Cuando revisamos estos criterios de elegibilidad y cómo se han escogido y cómo se han validado, encontramos que la mayoría de ellos se han hecho simplemente en panel de expertos o a partir de revisión sistemática de la literatura. Y la revisión sistemática de la literatura ha involucrado en la mayoría de los casos series clínicas o revisión de casos a partir de cuál decidimos cuáles son esos criterios de elegibilidad. O sea que aquí tenemos ya un elemento importante que podría ser una pregunta de investigación, que validemos cuáles serían los criterios que vamos a tener en cuenta para las diferentes condiciones. Sobre la base de la revisión sistemática realizada por el Dr. McMullan en el 2016, publicada en Lancet, ellos plantean que existen estas indicaciones para la transición IV oral y existen estas contraindicaciones. Sin embargo, yo diría que estas contraindicaciones puede ser porque todavía no tengan evidencia y es necesario estar revisando constantemente en cuáles sí podemos hacer y poder abrir también oportunidades para realizar más terapia secuencial de una forma segura. Otro de los elementos esenciales es tener claro esa tabla de antibióticos en donde vamos a revisar un poco la biodisponibilidad y en la terapia de transición vamos a tener en cuenta antibióticos que tienen una biodisponibilidad por encima de 60%, reconocer cuáles están disponibles en nuestro medio, tener clara cuál es la dosis y a qué reemplazaría ese antibiótico vía oral. Y de esta forma vamos a ir construyendo esas tablas que son muy importantes para que esto funcione en una forma adecuada. Ahora vamos a revisar qué evidencia tenemos de la transición IV oral en algunas enfermedades infecciosas. He escogido 3 y vamos a revisar un poco cómo podemos organizar esa evidencia. En el caso de las infecciones de piel y estructuras de la piel, notamos que ya no hablamos de piel y tejidos blandos, sino de infecciones de piel y estructuras de la piel. Se ha escogido un abordaje sindromático que habla de infecciones purulentas, infecciones no purulentas e infecciones con manifestaciones superficiales como impétigo y ectima. Generalmente las que se internan son las infecciones purulentas y no purulentas y algunas de las superficiales. Y nos plantean las guías actuales 3 tipos de escenarios de manejo. Manejo ambulatorio, el manejo de corta estancia y la hospitalización. En el caso de la de corta estancia está definido que entre 1 y 2 días después de iniciado el antibiótico IV, podamos hacer entonces la terapia de transición, pero en algunos casos los pacientes que están más graves, que tienen infecciones necrotizantes, pues obviamente van a requerir una hospitalización de mayor duración. Para ello se han propuesto estos criterios que nos permitirían saber cuál es el momento para hacer esta transición. Y dentro de esos hay unos estudios que ya muestran cómo hacerlo entre el segundo y tercer día es una forma segura de monitorear cuándo se deben hacer esta transición. Y como ya les decía que debe ir de la mano de definir la duración, podemos decir que para tanto las purulentas o no purulentas podríamos tener una transición entre el segundo y tercer día. Para las no purulentas se recomienda una duración aproximada entre 5 y 7 días y para las purulentas entre 7 y 10 días. En el caso de la infección osteoarticular, los criterios de elegibilidad que se han usado tienen que ver con la ausencia de fiebre por más de 48, la mejoría de los signos inflamatorios locales y se ha utilizado la PCR como el marcador cuando tenemos una reducción del 50% en las siguientes 48 horas al inicio de tratamiento antibiótico. Y otra novedad es la necesidad de hacer un abordaje sintomático durante la evolución, de tal forma que al tercer día de tener antibióticos endovenosos podemos tener claro si el paciente tiene complicaciones, si tiene sepsis, está inmunocomprometido o ya tenemos resultados de cultivos que muestren patrones inusuales o con resistencia de importancia. Y con base en eso, si presenta alguno de ellos, lo vamos a catalogar como una infección osteoarticular compleja y obviamente si no tiene ninguno como una no compleja. Y el tratamiento y la duración y el definir la transición va a depender de la edad. Es así como en todos los que tengan infección compleja, vamos a darle una duración total de 4 a 6 semanas.
y los menores de 3 meses vamos a hacer una transición alrededor del día 21. Y lo demás vamos a tener en cuenta esto para definir esas 2 duraciones de tiempo. En lo que tiene que ver con infección pleuropulmonar, vamos a tener entonces las neumonías complicadas, que generalmente la que se hospitaliza son las graves, que tienen alguno de estos signos que aparecen allí, o las complicadas por derrame pleural, proceso necrotizante o un absceso pulmonar. Los criterios recomendados son que esté afebril por 48 horas con estabilidad hemodinámica y mejoría local. Y eso se puede lograr hacia el tercer día, definiendo una duración aproximada de tratamiento entre 5 y 10 días. En el caso de la neumonía complicada hay que tener en cuenta 2 elementos, y es que también tenga ausencia de drenaje en los casos de que lo haya requerido, y podría ayudar los reactantes de fase aguda, aunque no tengamos claridad de cuál usar y cómo va a ser la forma de monitorear. Se recomienda que a la semana podríamos hacer la transición, y la duración total, existen 2 tendencias. La una es que la hagamos basado en la mejoría clínica 10 días después de desaparecer la fiebre, y la otra es que tengamos establecido entre 2 y 4 semanas de tratamiento total. Ahora vamos a revisar alguna experiencia que se ha tenido en relación con cómo podemos implementar la transición IV oral en los PROA. Y el primer estudio es este del 2012, en lo que podemos resaltar que se hizo en 6 hospitales del Reino Unido, incluyendo población pediátrica, población adulta. Un grupo de expertos determinó cuáles eran los criterios con el cual hacer la transición, y después un equipo de auditoría determinaba cuál era el momento para hacerlo. Y notamos cómo al hacer el ajuste del tratamiento, al revisar el uso, una tercera parte de los ingresos, teniendo en cuenta urgencia y hospitalización, reciben antibióticos, y de esos una cuarta parte se les suspenden los antibióticos porque no tiene indicación. Y ya tenemos entonces el sustrato sobre el cual nosotros podemos hacer la transición. Sin embargo, este estudio también nos mostró en cuáles infecciones se podía hacer esta transición y cuáles eran las razones por las cuales el equipo asistencial retardaba o no hacía la transición en el momento en que lo marcaban los criterios de elegibilidad. Por esta razón es importante tener en cuenta, y ahí debe haber una sintonía en el equipo. Entonces, ese sería el aprendizaje con esta experiencia. Este es otro estudio recientemente publicado, solamente está el abstract, y este es un estudio que fue llevado a un congreso. En este lo que revisaron fue cuáles son los días, cuál es la oportunidad que tenemos para hacer transición IV oral, y encontraron que si nosotros sumamos todo esto, vamos a encontrar en esta primera parte una gran cantidad de infecciones en las cuales podemos hacer la transición, que en estas se benefician bastante de la transición porque son terapias mucho más largas y que los antibióticos más utilizados son estos. Sin embargo, acá se nos muestra una gran heterogeneidad en lo que tiene que ver con los 51 centros que estuvieron participando en este estudio, lo que implica la necesidad de estandarizar estos procesos, y trabajando en forma conjunta seguramente vamos a tener mejores resultados. Y por último, este estudio en lo cual se probó una guía. El mismo doctor McMullan, que hace la guía, esta revisión sistemática sobre transición IV oral, él mismo la probó en su hospital. Y para ello lo que hicieron fue entonces establecer unos ciclos o unas fases en las cuales en la primera parte, tenían una línea de base de los 2 años anteriores y qué tipo de infecciones se presentaban, escogieron una población determinada. En el primer ciclo, entonces dieron a conocer las guías y educaron a las personas sobre esas guías. En un segundo ciclo, lo que hicieron fue la aplicación de la guía, pero sin mantener la educación, y luego hicieron ejercicios de retroalimentación, y después ya cómo quedaba establecido la transición IV oral después de haber hecho todo esto. ¿Qué notaron ellos? Que redujeron de 15 horas a 4 horas como medida de la transición IV oral a partir del momento en que habían los criterios de elegibilidad. O sea, redujeron sustancialmente la cantidad de tiempo en el cual el paciente se puede enviar a la casa con antibiótico vía oral.
Y también se aumentó considerablemente la cantidad de pacientes a los cuales se les podía hacer la transición, y dentro de los outcomes secundarios también se tuvo en cuenta una reducción de la terapia endovenosa, de la estancia hospitalaria, y lo otro que nos recomiendan estar atentos es la seguridad con la que se hacen estas estrategias. Miren que el número de pacientes readmitidos fue muy poco, sin embargo hay que monitorearlo o establecer algún tipo de monitoreo telefónico o presencial para estos pacientes que salen de esta terapia endovenosa y pasan a terapia vía oral ambulatoria. Y aquí vemos cómo se comporta en el tiempo. En este momento, cuando se implementó la guía, notamos una reducción marcada en la cantidad de tiempo en el cual se hace la transición. Sin embargo, cuando se dejó de educar, simplemente estaba la guía implementada, volvió a subir. Cuando se hacen los ejercicios de retroalimentación, volvió a bajar el tiempo en el cual se hacía la transición. Y aquí lo vemos lo mismo, pero teniendo en cuenta el porcentaje de personas a los cuales, teniendo la elegibilidad, se les hizo la transición IV oral. Con todo esto, entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones que proponemos a partir de esta evidencia realizada? Uno es que la necesidad de desarrollar guías, debemos definir si vamos a hacer una guía integral para terapia secuencial oral donde incluyamos las primeras causas de hospitalización, o si lo vamos a hacer por condiciones clínicas integrando a las guías ya existentes el componente de terapia de la transición IV y la duración de tratamiento. Siempre tener claro que en esa terapia secuencial o de transición debemos definir el abordaje sindromático, cómo vamos a clasificar las condiciones infecciosas antes y después de la evolución. Si tenemos el diagnóstico microbiológico, sería muy bueno colocar cuando es cultivo negativo con cultivo positivo, tener claridad sobre los criterios de elegibilidad y una tabla de antibióticos que nos ayude en ese proceso. ¿Cómo lo podemos implementar? Podemos hacer, por un lado, educación, utilizar equipos de auditoría a distancia o equipos de acompañamiento en ronda, tener en cuenta las tarjetas de antibiótico y también podríamos incluir alertas para hacer monitoreo electrónico. Y quizás lo más importante es que podamos medir la oportunidad de la transición en términos de la cantidad de niños que se podrían beneficiar o del tiempo que estamos utilizando para la transición. También podríamos medir el impacto de la transición en términos de costos, en términos de la adherencia, y sobre todo tendríamos que medir la seguridad en términos de reingresos y en términos de complicaciones en aquellos niños a los que se le hace la transición. Con esto entonces dejo abierta la inquietud para que estandaricemos este tipo de guía, incluyamos en los PROA este tipo de intervenciones y quedo atento a preguntas en el momento adecuado. Muchas gracias por su atención. Qué pena.